Los pasos apresurados resuenan en las calles de Éfeso. Un joven corre, sosteniendo un pergamino escondido bajo su túnica. Sabe que, si lo atrapan, será su sentencia de muerte. Pero el secreto que lleva consigo puede cambiar el destino de la fe cristiana para siempre. Timoteo no era solo un discípulo. Él fue el elegido para continuar la misión de Pablo. Pero hay algo en su historia que nunca se ha revelado completamente. Y ahora ese secreto está en manos de Timoteo. ¿Qué descubrió Timoteo que lo convirtió en un objetivo? ¿Qué secreto guardaba tan profundamente que su vida estuvo en constante peligro? ¿Por qué su historia ha sido opacada a lo largo de los siglos? La verdad que estás a punto de conocer puede cambiar todo lo que piensas sobre el cristianismo primitivo. No te vayas. Lo que vamos a revelarte a continuación te sorprenderá. Y suscríbete ya al canal para recibir más contenido valioso como este. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Timoteo se convirtió en un símbolo de fe, perseverancia y sabiduría frente a los desafíos que enfrentó. Timoteo nació en la ciudad de Listra, una pequeña provincia romana en la región de Galacia. Desde temprano, su vida estuvo marcada por un conflicto silencioso entre dos tradiciones que moldearían su camino. Su madre, Eunice, era una judía piadosa que le enseñaba las escrituras y los mandamientos del Dios de Israel. Su abuela, Loida, reforzaba esas enseñanzas con historias de los profetas y las promesas hechas al pueblo escogido. Para ellas, Timoteo era un niño especial, alguien destinado a algo más grande, pero dentro de casa también existía otra influencia. Su padre, un griego, no compartía la fe de Eunice y Loida. Era un hombre respetado entre los gentiles de la ciudad, un comerciante que creía en la razón y en la cultura helénica. Para él, la búsqueda espiritual de su esposa y su suegra no era más que superstición y debilidad. Quería que Timoteo creciera fuerte y sabio según los valores del mundo grecorromano. Ese contraste moldeó la infancia del niño. Por las mañanas, Eunice le enseñaba sobre Moisés, David y los profetas. Hablaba del Dios único, creador de los cielos y la tierra, y de cómo el pueblo de Israel había sido elegido para traer la luz al mundo. Pero por las tardes, cuando estaba con su padre, Timoteo escuchaba historias sobre Alejandro Magno y los dioses del Olimpo. Su padre lo animaba a estudiar filosofía y a valorar la razón por encima de todo. Con el paso de los años, Timoteo comprendió que no podía vivir eternamente dividido entre esos dos mundos. A los 12 años, sentía el peso de agradar a ambos lados. Veía la tristeza en los ojos de su madre cuando su padre se burlaba de las oraciones que ella hacía antes de las comidas. Pero también veía el orgullo en el rostro de su padre cuando mostraba interés por las enseñanzas griegas. No sabía quién debía ser, el hijo de la mujer de fe o el heredero de la cultura de su padre. La duda crecía en su corazón como una tormenta. Se sentía solo, sin saber qué camino seguir. ¿Quién tenía razón? ¿Su madre, que hablaba de un Dios que exigía obediencia y sacrificio? ¿O su padre, que creía en la grandeza de la humanidad y en el poder del intelecto? Una noche, después de un largo día de estudios, Timoteo escuchó una discusión entre sus padres. Su padre, irritado, decía que el niño debía dejar de perder el tiempo con historias antiguas y aprender algo útil para la vida. Eunice, en 1900, cambio,
respondió con voz firme: el conocimiento de los hombres puede llevar a la grandeza terrenal, pero la sabiduría de Dios lleva a la eternidad. Nuestro hijo necesita conocer la verdad. Timoteo, escondido detrás de la puerta, sintió su corazón latir más fuerte. La verdad. ¿Cuál era la verdad? Confuso, salió a caminar por las calles silenciosas de Listra. El cielo estaba cubierto de estrellas y la luna iluminaba la ciudad. Miró hacia arriba y se preguntó si Dios realmente tenía un plan para él. Fue entonces cuando su madre lo encontró. Con los ojos llenos de amor y preocupación, tomó sus manos y le dijo suavemente: hijo mío, la duda puede ser una carga, pero también puede ser un llamado. Debes decidir. ¿Seguirás el camino ancho que lleva al reconocimiento de los hombres o el camino estrecho que lleva a la verdad? Timoteo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aún no tenía una respuesta, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El joven Timoteo se ve dividido entre dos mundos, pero una nueva presencia está a punto de entrar en su vida. Alguien que lo cambiará todo para siempre. Los días pasaban lentamente en Listra, pero aquel día algo era diferente. Un murmullo recorría las calles de piedra de la pequeña ciudad. Un predicador judío había llegado, acompañado de un grupo de seguidores, y su mensaje estaba causando un gran impacto. Su nombre era Pablo, y todos hablaban de él. Decían que alguna vez había sido perseguidor de los seguidores de Jesús, pero ahora era uno de sus discípulos más fervientes. Timoteo escuchó los rumores mientras ayudaba a su madre a organizar los víveres en casa. No sabía qué pensar. Su madre hablaba de Jesús como el Mesías prometido, pero muchos decían que seguir ese camino era peligroso. Aún así, algo dentro de él lo impulsaba a descubrir más sobre aquel hombre. Cuando Pablo comenzó a predicar en la plaza central de Listra, Timoteo se mezcló entre la multitud. Observó atentamente mientras el predicador hablaba con pasión sobre la salvación y la gracia de Dios. Había algo en sus palabras que tocaba profundamente el corazón del joven. A diferencia de los maestros judíos que hablaban solo de la ley, Pablo hablaba de un amor que trasciende las reglas y los sacrificios. La salvación no viene por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, decía con convicción. Timoteo sintió un escalofrío. Nunca había escuchado a alguien hablar así. Tenía sentido. Miró a su alrededor y vio que muchos estaban confundidos o molestos, pero él, por primera vez, sentía que estaba escuchando algo verdadero. Después del sermón, Timoteo se acercó vacilante. Quería escuchar más. Pablo, al notar al joven, sonrió y preguntó: ¿cómo te llamas, muchacho? Timoteo, respondió él, algo nervioso. ¿Y quién te ha enseñado sobre el Dios de Israel? Mi madre y mi abuela. Siempre me han dicho que Él tiene un propósito para mi vida. Pablo miró a Timoteo por un momento, como si pudiera ver algo más allá de lo que estaba frente a él. Entonces puso su mano en su hombro y dijo: y tal vez ese propósito esté comenzando ahora. Ven conmigo. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Timoteo latiera con fuerza. Parpadeó confundido. ¿Ir contigo? Sí, hay mucho que aprender y veo que el Señor ya ha sembrado la semilla en tu corazón. Quiero enseñarte, guiarte, mostrarte lo que significa verdaderamente servir a Dios. Timoteo sintió sus manos sudar. Su corazón le decía que aceptara, pero su mente dudaba. Sabía lo que eso significaba. Si seguía a Pablo,
dejaría atrás todo lo que conocía, su hogar, su familia, su ciudad. Tal vez nunca volvería a ver a su madre y a su abuela, y su padre seguramente no aceptaría eso. Aquella noche, Timoteo permaneció despierto, mirando el techo de su habitación. Su madre notó su inquietud y se sentó a su lado. «¿Qué sucede, hijo mío?», él dudó antes de responder. «Pablo me ha llamado para seguirlo». Eunice permaneció en silencio por un instante. Luego, sonrió levemente, pero había un brillo de tristeza en sus ojos. Sabía que este día llegaría. «¿Quieres que me vaya?», ella tomó su mano con ternura. «No se trata de lo que yo quiero, Timoteo. Se trata de lo que Dios quiere. Si Él te está llamando, ¿quién soy yo para impedirlo?». Timoteo sintió un nudo en la garganta. Quería ir, quería aprender, quería vivir el llamado. Pero, ¿y si estaba cometiendo un error? ¿Y si no era lo suficientemente fuerte? Al día siguiente, se encontró nuevamente con Pablo. El apóstol esperaba su respuesta. Timoteo lo miró. Luego miró el camino que salía de Listra. Era el camino hacia lo desconocido. Timoteo está ante la decisión más difícil de su vida. ¿Abandonará todo por el llamado o el miedo hablará más fuerte? Su destino ya ha comenzado a trazarse. El viaje de Timoteo comenzó antes de que él mismo se diera cuenta. El camino de tierra seca se extendía frente a él, y el polvo levantado por los pies de Pablo y sus compañeros le hacía cosquillas en el rostro. Su corazón latía con fuerza, no por el cansancio, sino por la ansiedad. Había dejado todo atrás: su hogar, su madre, su abuela, su ciudad natal, y ahora seguía un camino incierto. Pablo lideraba el grupo con pasos firmes y mirada resuelta. Silas, otro compañero de viaje, caminaba junto a Timoteo, a veces dirigiéndole palabras de aliento. Pero en su interior, el joven seguía preguntándose si había tomado la decisión correcta. Después de días de viaje, llegaron a una ciudad donde los cristianos se reunían en secreto. Era de noche cuando fueron llevados a una casa sencilla, iluminada solo por la llama temblorosa de las lámparas de aceite. Dentro, un pequeño grupo se reunía en oración. Había mujeres, niños, ancianos, todos con los ojos llenos de fe, pero también de miedo. Timoteo observaba todo en silencio. Vio cómo Pablo predicaba con pasión, hablando sobre la esperanza en Cristo, sobre el reino que no era de este mundo. Las personas escuchaban con atención. Algunas lloraban, otras asentían con la cabeza, estrechando las manos de quienes estaban a su lado. Pero había algo en el aire, un peso, una tensión que Timoteo no podía ignorar. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó afuera. Un hombre entró corriendo por la puerta, jadeante y cubierto de polvo. «¡Están viniendo! ¡Los soldados están viniendo!». El pánico se esparció como el fuego. Algunos comenzaron a levantarse, otros sollozaban, en silencio. Timoteo se quedó paralizado. Miró a Pablo, esperando una reacción. El apóstol permaneció sereno. «Seamos firmes. No nos esconderemos». Antes de que pudieran decidir qué hacer, la puerta fue derribada. Hombres armados entraron con violencia, sosteniendo antorchas y espadas. Uno de ellos, evidentemente el líder, señaló al grupo. «Estos son los seguidores de ese falso profeta. Llévenselos». El caos fue inmediato. Timoteo vio a mujeres siendo arrastradas, hombres golpeados, niños llorando. El olor a humo llenó el aire y entonces lo vio.
En medio del tumulto, uno de los cristianos, un anciano de barba blanca y ojos bondadosos, fue arrastrado afuera por los soldados. «Renuncia a tu fe», ordenó el líder de los soldados. El anciano levantó la cabeza. Su rostro estaba herido, pero su mirada era firme. «No, mi Señor es Cristo». La respuesta fue seguida de un golpe brutal. El hombre cayó de rodillas, escupiendo sangre. Timoteo sintió un nudo en el estómago. Quería hacer algo, pero su cuerpo no se movía. «Renuncia o muere», gritó el soldado nuevamente. El anciano respiró hondo y cerró los ojos. «Padre, perdónalos». La espada descendió. Timoteo no podía respirar. Todo a su alrededor se volvió borroso. Las voces se apagaron. La sangre manchó el suelo. Tenían que huir. Pablo agarró a Timoteo del brazo y lo arrastró fuera de la casa, mientras el caos continuaba. Corrieron por las calles oscuras, esquivando a los guardias, hasta que lograron esconderse en una ruina, abandonada. El silencio era cortante. Timoteo temblaba. Sus manos estaban frías. «Él murió», susurró finalmente. Pablo asintió. «Sí, pero no en vano. Murió en Cristo. Yo no sé si puedo soportar esto». Su voz se quebró. Miró a Pablo esperando una respuesta, una certeza, algo que aliviara el dolor en su pecho. El apóstol colocó una mano en su hombro. «Nadie nace preparado, Timoteo, pero la fe nos sostiene. Tendrás que decidir, confiar en Dios o dejarte dominar por el miedo». Timoteo desvió la mirada. Las imágenes de la noche lo perseguían. Ante la brutalidad de la persecución, Timoteo comienza a cuestionar su propia fortaleza. ¿Será capaz de continuar con este camino? ¿O el miedo lo hará desistir antes de empezar? Antes de continuar, pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like en el video para bendecirnos y ayudarnos a seguir difundiendo estas historias de la Biblia. Ahora, seguimos con el secreto de Timoteo nunca revelado. La luna estaba alta cuando Timoteo se alejó del pequeño grupo que descansaba entre las ruinas de una casa destruida. El olor a humo aún impregnaba el aire, recordándole la terrible noche que habían vivido. Se abrazó a sí mismo, intentando alejar el frío y al mismo tiempo los pensamientos que lo atormentaban. La sangre del anciano aún parecía estar ante sus ojos. La escena de la ejecución se repetía en su mente. «Estoy listo para esto». La pregunta pesaba como una piedra en su pecho. Mientras caminaba por las calles vacías, sintió que lo observaban. Se detuvo y miró a su alrededor. Las sombras de los edificios parecían moverse con la luz trémula de las antorchas lejanas. Entonces, una voz baja y suave resonó detrás de él. Perdido en pensamientos, joven discípulo. Timoteo se giró rápidamente. Un hombre encapuchado estaba apoyado contra una pared de piedra, casi fundido con la oscuridad. Sus ojos brillaban con astucia. «¿Quién eres?», preguntó Timoteo, retrocediendo un paso. El extraño sonrió. «Solo un hombre que observa. Vi lo que ocurrió hoy. Vi tus ojos cuando aquel anciano cayó bajo la hoja de la espada. Tienes miedo». Timoteo tragó en seco. «Yo solo estoy reflexionando». El hombre se separó de la pared y caminó lentamente hacia él. «¿Sigues a Pablo? ¿No es cierto? El gran predicador, el apóstol de los gentiles, habla de fe, esperanza y sufrimiento por el reino de los cielos. Pero
¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente busca? Timoteo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? El hombre inclinó la cabeza como si estudiara su reacción. ¿Realmente conoces a Pablo? ¿Te lo cuenta todo? ¿O solo lo que quiere que sepas? Un escalofrío recorrió la espalda de Timoteo. Pablo es un siervo de Cristo. Me ha enseñado sobre la fe, sobre el propósito de Dios. El extraño soltó una risa baja. Propósito. Sí, él habla de eso. Pero dime, ¿te has preguntado por qué siempre huye? ¿Por qué siempre hay persecución donde quiera que va? ¿Es realmente por la verdad? Timoteo no supo qué responder. ¿Qué intentas decirme? El hombre dio un paso más, acercándose lo suficiente como para que Timoteo sintiera su aliento tibio en el aire frío de la noche. Hay secretos que Pablo jamás te ha contado. Crees que estás aquí por elección, pero en realidad te están moldeando para algo que ni siquiera comprendes. Solo eres una pieza en un juego mucho más grande. El corazón de Timoteo se aceleró. Yo no te creo. El hombre volvió a sonreír, esta vez con un brillo cruel en los ojos. Aún no lo crees, pero cuando la verdad sea revelada, quizás sea demasiado tarde. Antes de que Timoteo pudiera responder, el extraño se alejó, desapareciendo en las sombras de las estrechas calles. El joven permaneció quieto durante un largo tiempo, con el corazón acelerado y la mente inquieta. ¿Y si había algo de verdad en esas palabras? ¿Y si Pablo estaba ocultando algo? Las semillas de la duda han sido plantadas. ¿Timoteo comenzará a cuestionar su fe en Pablo? ¿O encontrará la fuerza para resistir las insinuaciones del desconocido? El viaje continuaba, pero la tensión en el grupo era palpable. Desde el encuentro con el desconocido aquella noche, Timoteo sentía un peso en el pecho, como si algo estuviera a punto de suceder. Intentaba alejar las dudas que atormentaban su mente, pero las palabras del extraño volvían a resonar en su interior. Pablo caminaba al frente, conversando en voz baja con Lucas. Detrás de ellos, otros seguidores se mantenían cerca, evitando llamar la atención. Entre ellos estaba Demas, un hombre que llevaba tiempo acompañando a Pablo, pero que últimamente parecía distante, inquieto. El sol castigaba el camino polvoriento cuando el grupo se detuvo para descansar bajo la sombra de un árbol retorcido. Timoteo se sentó sobre una piedra y observó a Demas alejarse un poco mirando a lo lejos, como si esperara a alguien. «Está extraño desde hace días», susurró Silas, sentándose junto a Timoteo. Timoteo asintió. Algo perturba su alma, pero no sé qué es. Silas suspiró, secándose el sudor de la frente. A veces, el corazón de los hombres vacila cuando la persecución se vuelve real. No todos están preparados para morir por esta fe. Timoteo guardó silencio, reflexionando sobre aquellas palabras. Desde que se había unido a Pablo, había sido testigo del precio de la fe. Él mismo sentía miedo, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Pero ¿qué pasaba si alguien en el grupo no tenía la misma determinación? Al caer la tarde, cuando ya retomaban la marcha, un sonido de pasos apresurados hizo que todos se volvieran. Demas venía corriendo hacia ellos, el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. «¡Soldados!», jadeó. «¡Vienen hacia aquí!». El grupo entró en alerta de inmediato. Pablo levantó la mano, indicando a todos que corrieran hacia un bosque cercano. Pero algo no estaba bien.
Timoteo sintió un escalofrío en la nuca. ¿Cómo lo sabía Demas? ¿Cómo los viste?, preguntó Pablo mirándolo fijamente a los ojos. Demas titubeó por un instante, pero enseguida señaló el camino. Yo fui a buscar agua y los vi venir. Debemos huir. El tiempo pareció ralentizarse para Timoteo. Algo no tenía sentido. Miró a los demás, que también parecían desconfiar. Entonces, el sonido de cascos de caballo rompió el aire y la respuesta llegó de manera brutal. De entre los arbustos cercanos, soldados surgieron con lanzas y espadas en mano. Era una emboscada. ¡Corran!, gritó Pablo. El grupo se dispersó, tratando de escapar entre la densa vegetación. Timoteo fue empujado por Silas, que le gritó que siguiera adelante, pero mientras corría, miró hacia atrás y vio algo que confirmó sus peores temores. Demas estaba detenido al lado de uno de los soldados, hablando en voz baja. Luego tomó un pequeño saco de monedas y lo guardó en su cinturón. Timoteo sintió un nudo en el estómago. Demas los había vendido. La traición estaba entre ellos, y ahora nadie estaba a salvo. Si Demas había sido capaz de traicionar a Pablo, ¿podría haber otros traidores en el grupo? ¿Lograrían escapar antes de que fuera demasiado tarde? La noche había caído, y el grupo estaba escondido en una cueva en las colinas, lejos del camino principal. El ataque de los soldados los había dispersado, pero poco a poco habían logrado reunirse. Aún así, el ambiente estaba cargado de miedo e incertidumbre. Timoteo estaba sentado cerca de la entrada de la cueva, con los ojos fijos en la oscuridad. Sentía su corazón pesado. La traición de Demas había sido un golpe duro, como alguien que había caminado a su lado, escuchado las palabras de Pablo y compartido el pan, podía venderlos así. Pablo, sentado un poco apartado, observaba al joven con atención. Reconocía aquella mirada. Él también había sentido eso antes. Timoteo, lo llamó con voz serena pero firme. Timoteo se giró, despertando de sus pensamientos. «Ven aquí», pidió Pablo, dando unas palmaditas en el suelo a su lado. Titubeante, Timoteo obedeció. Se sentó junto al apóstol, quien guardó silencio por un momento, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Estás asustado», dijo Pablo. «¿Cómo no estaría?», respondió Timoteo bajando la mirada. «Estamos huyendo como criminales. Fuimos traicionados por alguien en quien confiábamos». Y se detuvo, incapaz de continuar. Pablo asintió lentamente. «Yo ya he pasado por esto antes». Timoteo alzó los ojos hacia él. «Desde que acepté esta misión, he sido perseguido sin descanso. He sido azotado, encarcelado, apedreado. He sufrido hambre, frío y traiciones. Hubo momentos en los que pensé que no podría soportarlo más». Timoteo permaneció en silencio, absorbiendo aquellas palabras. «Cuando estuve en Filipos», continuó Pablo, «fui arrojado a la prisión. Mis pies y manos estaban encadenados y las paredes eran frías como la muerte. Los guardias se burlaban de mí, pero no estaba solo». Miró a Timoteo a los ojos. Dios estaba conmigo. La voz de Pablo era firme, sin titubeos. Creía en ello con cada fibra de su ser. Timoteo tragó en seco. «Yo no sé si soy tan fuerte». Pablo sonrió, una sonrisa cansada, pero llena de convicción. «Ninguno de nosotros lo es, Timoteo, no por nosotros mismos, pero es en la debilidad donde encontramos fuerza». Timoteo sintió un nudo en la garganta. Quería creer.
Quería tener esa misma fe inquebrantable, pero dentro de sí una pregunta seguía resonando. ¿Estaría realmente preparado para pagar el mismo precio que Pablo había pagado? Un ruido afuera de la cueva hizo que todos se encogieran. Silas se acercó rápidamente. «Creo que nos han encontrado». Timoteo sintió la sangre helarse. Estaban los soldados cerca, y si eran capturados, ¿estaría Timoteo preparado para enfrentar el sufrimiento que Pablo había descrito? El sol ardía implacablemente sobre el camino polvoriento. Timoteo, junto a Pablo y los demás compañeros, caminaba en silencio, inmerso en sus pensamientos. El ataque de los soldados aún lo atormentaba, pero algo más lo inquietaba. Intentaba ignorar la voz de la duda que susurraba dentro de él. Se detuvieron en una pequeña aldea para descansar y buscar provisiones. Timoteo se alejó por un momento, acercándose a un pozo para lavar su rostro y tratar de disipar el cansancio. Cuando levantó la cabeza, notó que un anciano lo observaba atentamente. El extraño tenía la piel marcada por el tiempo, ojos penetrantes y el aire de alguien que conocía historias que nadie más sabía. «Tú», murmuró el viejo. Timoteo frunció el ceño. «¿Perdón?» El hombre se acercó, examinándolo de cerca. «Te pareces mucho a alguien que conocí». Un escalofrío recorrió la espalda de Timoteo. ¿Y quién sería? El anciano respiró hondo. «Tu padre». La palabra hizo que el corazón de Timoteo se acelerara. Su padre siempre había sido una sombra en su vida. Un hombre distante, de otra creencia, que nunca se preocupó realmente por su fe. «¿Lo conociste?», preguntó Timoteo con duda. El anciano asintió. «Lo conocí muy bien, y si eres su hijo, entonces hay algo que debes saber». Timoteo sintió un nudo en el pecho. «¿Qué quieres decir?». El viejo lanzó una mirada a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Luego se inclinó levemente hacia Timoteo y susurró: «Tu padre no era el hombre que crees que era. Tenía secretos. Secretos que, si se revelan, pueden cambiar todo lo que crees sobre ti mismo». El mundo pareció girar alrededor de Timoteo. «¿Qué quieres decir con eso?». El anciano abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, un grito resonó al otro lado de la aldea. «¡Soldados! ¡Están viniendo!». El pánico se extendió entre la gente. Timoteo se giró para llamar a Pablo, pero cuando volvió la mirada, el anciano había desaparecido. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué secretos conocía sobre el padre de Timoteo? ¿Y por qué desapareció tan repentinamente? El grupo caminaba apresurado por el estrecho camino, dejando atrás la aldea donde los soldados habían aparecido repentinamente. Pablo, siempre vigilante, lideraba la travesía con palabras de aliento, pero Timoteo apenas podía escucharlo. Su mente estaba atrapada en lo que el anciano le había dicho. «Tu padre no era el hombre que crees que era. Tenía secretos. Secretos que, si se revelan, pueden cambiar todo lo que crees sobre ti mismo». ¿Por qué el anciano había desaparecido tan rápido? ¿Qué era lo que realmente sabía? ¿Y por qué había elegido ese momento para revelar tal cosa? Timoteo miró a su alrededor. Sus compañeros estaban exhaustos, sus vestiduras cubiertas de polvo y sus rostros marcados por el temor a la persecución. Pero mientras observaba a cada uno, una idea le cruzó la mente. Desde el último ataque, los soldados parecían encontrarlos con demasiada facilidad. Los descubrían demasiado rápido, como si alguien
supiera hacia dónde iban. Un escalofrío recorrió su espalda. Había un traidor entre ellos. Esa noche, el grupo se reunió en un bosque apartado. Una pequeña fogata crepitaba en el centro, proyectando sombras distorsionadas a su alrededor. Pablo hablaba en voz baja con Silas, mientras Lucas escribía en un pergamino. Timoteo observaba a todos con atención. ¿Quién podría estar entregando información a los enemigos? Comenzó a recordar pequeños detalles. Días antes, uno de los compañeros había insistido en seguir un determinado camino, uno que los llevó directamente a una patrulla romana. En ese momento, todos pensaron que había sido un accidente, pero ¿realmente lo fue? Otro recuerdo cruzó su mente. Una noche, mientras estaban escondidos, Timoteo despertó y vio una silueta alejándose del campamento. En aquel momento, pensó que era alguien en busca de agua, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Quién entre nosotros desea nuestra ruina? Tragó saliva. No podía hacer acusaciones sin pruebas, pero debía descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mientras intentaba alejar las dudas de su mente, una voz se alzó en la noche. «Todos están dormidos». Timoteo se sobresaltó, miró a un lado y vio a uno de sus compañeros, un hombre llamado Demas, sentado junto al fuego, la mirada perdida en las llamas. «Aún estoy despierto», respondió. Timoteo. Demas suspiró. «¿Alguna vez has tenido dudas?» Timoteo se sorprendió con la pregunta. «¿A qué te refieres?» Demas movió un leño en la fogata, observando las chispas elevarse hacia el cielo oscuro. Sobre todo esto, sobre Pablo, sobre la misión, sobre si realmente vale la pena. Timoteo sintió un nudo en el pecho. «Estás cansado, Demas». «Todos lo estamos. ¿No es eso?», insistió Demas. «¿Y si nos están engañando?» Aquellas palabras hicieron que la sangre de Timoteo se helara. «¿Qué quieres decir?» Demas esbozó una extraña sonrisa. «Solo algo en qué pensar». Luego se levantó y desapareció en la oscuridad. Timoteo permaneció inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Quién era el verdadero traidor? ¿Era Demas solo un hombre cansado? ¿O escondía algo más? ¿Cómo podría Timoteo estar seguro de quién estaba de su lado y quién estaba en su contra? La ciudad de Roma estaba sumida en el caos. Las calles, llenas de soldados romanos, resonaban con los gritos de los prisioneros, y los murmullos de las multitudes asustadas se propagaban como un incendio. El imperio intensificaba cada vez más la persecución contra los seguidores de Cristo, y ahora lo peor había sucedido. Pablo había sido capturado. Timoteo corrió por los callejones estrechos, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que tenía que encontrarlo. El mentor que lo había guiado, enseñado y dado propósito, ahora estaba en manos de los enemigos. Cuando finalmente llegó al mercado, la noticia ya se había extendido. «Lo han llevado a la prisión mamertina», susurró uno de los cristianos escondidos, sin atreverse a levantar la cabeza. «Dicen que Nerón quiere ejecutarlo públicamente». Aquellas palabras golpearon a Timoteo como una daga. La noche cayó sobre Roma, pero Timoteo no podía descansar. Caminaba de un lado a otro dentro del escondite de los seguidores de Cristo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Desde que se había unido a Pablo, siempre había habido un líder, alguien a quien acudir. Ahora, con su mentor preso, muchos lo miraban a él en busca de dirección.
Lucas se acercó y colocó una mano sobre su hombro. Debemos actuar con sabiduría. Si intentamos liberarlo, todos moriremos. Pero no podemos simplemente abandonarlo, respondió Timoteo con la voz entrecortada. Lucas asintió, pero su expresión era grave. Entonces debemos ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Timoteo sintió un nudo formarse en su garganta. Siempre había creído que estaba preparado para seguir los pasos de Pablo, pero ahora que se encontraba solo, el peso de la responsabilidad parecía aplastarlo. ¿Y si fallaba? ¿Y si llevaba a los demás a la muerte? La duda crecía dentro de él como una tormenta. Al día siguiente, arriesgándose entre los soldados, Timoteo logró llegar a la prisión mamertina. El olor a humedad y podredumbre llenaba el aire. Tras sobornar a uno de los guardias, fue llevado hasta la oscura celda donde Pablo estaba encarcelado. El mentor estaba sentado en el suelo frío con las muñecas encadenadas, pero su expresión seguía siendo serena. «Timoteo», Pablo sonrió, aunque estaba débil. «Sabía que vendrías». Timoteo cayó de rodillas frente a él, agarrando con fuerza los barrotes. «¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo ayudarte?» Pablo lo miró con ternura. «Lo que siempre has hecho, hijo mío, predicar la verdad. Pero sin ti, no sé si puedo», confesó Timoteo con la voz temblorosa. Pablo respiró hondo. Sabía que este día llegaría. Y tú también lo sabías. No soy yo quien guía este camino, Timoteo, es Cristo. Nunca has estado solo. Las palabras del apóstol tocaron profundamente el corazón de Timoteo, pero aún así, el miedo no desaparecía. Cuando salió de la prisión esa noche, Timoteo sabía que Pablo no saldría vivo de allí. El emperador quería su muerte. El tiempo se agotaba. Mientras caminaba por las calles oscuras, una voz sonó a su lado. «¿Qué harás ahora, Timoteo?» Se giró y vio a Demas emergiendo de las sombras. Su mirada era indescifrable. «¿Crees que puedes continuar sin Pablo?» Timoteo sintió que la duda volvía a crecer en su interior. Pero esta vez, algo dentro de él cambió. No podía esperar más. Tenía que actuar. ¿Asumirá Timoteo la responsabilidad de continuar la misión? ¿Se revelará finalmente la traición de Demas? ¿Y enfrentará Pablo su destino sin miedo? El silencio flotaba en el pequeño escondite donde los cristianos de Roma se reunían. Timoteo sostenía el pergamino con las manos temblorosas, incapaz de apartar los ojos de las antiguas palabras escritas en él. La luz parpadeante de la lámpara hacía que las letras titilasen ante sus ojos, como si intentaran escapar de su comprensión. Había encontrado el pergamino en el escondite de un hombre misterioso que lo había estado observando durante días. No sabía si era una coincidencia o si aquello había sido colocado allí intencionalmente, pero su corazón se aceleraba al descifrar las primeras palabras. Era un relato sobre su propia ascendencia. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde niño había vivido dividido entre dos mundos, el de la fe enseñada por su madre y su abuela, y el de la sangre griega heredada de su padre. Ahora, aquellas líneas revelaban que había mucho más por descubrir. Lucas se acercó, viendo la inquietud reflejada en el rostro de Timoteo. «¿Qué sucede? ¿Qué dice ese pergamino?» Timoteo vaciló. Parte de él quería guardar aquello para sí mismo, como si al no compartirlo pudiera mantener el control sobre su propia realidad.
pero otra parte necesitaba ayuda para comprenderlo. Habla sobre mi origen, algo que nunca supe. Lucas frunció el ceño. ¿Quién te dio esto? Lo encontré. O quizás fue dejado para mí. El médico miró el pergamino y luego a Timoteo. ¿Y qué descubriste? Timoteo respiró hondo antes de responder. Mi padre no era simplemente un griego cualquiera. Tenía conexiones con hombres de poder, y quizá hasta con aquellos que persiguen nuestra fe. Las palabras salieron de su boca como un peso que finalmente soltaba, pero el vacío que quedó fue aún peor. Lucas entrecerró los ojos. Esto podría ser una trampa, Timoteo. Alguien podría estar tratando de confundir tu mente. Timoteo sabía que era posible. El momento no podía ser más oportuno, justo ahora que Pablo estaba preso y él comenzaba a afirmarse como líder. Era precisamente cuando sus enemigos atacarían. Pero aún así, no podía ignorar la sensación de que aquello era real. Guardó el pergamino dentro de sus vestiduras y se puso de pie. Necesito descubrir la verdad. Lucas le sujetó el brazo. No lo hagas solo. Timoteo miró a su amigo y negó, lentamente con la cabeza. Lo sé, pero tampoco puedo ignorarlo. La duda y el miedo se mezclaban dentro de él. Si aquello era verdad, ¿qué significaba para su misión? ¿Para su fe? La sensación de que algo estaba mal crecía con cada instante. Al salir del escondite esa noche, tuvo la nítida impresión de que alguien lo estaba observando. ¿Qué se oculta realmente tras el pasado de Timoteo? ¿Está siendo manipulado o la verdad cambiará todo? ¿Y quién lo acecha desde las sombras? Timoteo caminaba por los húmedos pasillos de la prisión, sintiendo en el aire el olor a óxido y deterioro. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Ya había enfrentado muchos desafíos junto a Pablo, pero aquel momento parecía ser el más difícil de todos. Los guardias romanos lo dejaron pasar, tal vez por desprecio, tal vez por compasión. Para ellos, Pablo no era más que otro condenado a muerte, un prisionero sin importancia, pero para Timoteo, él era mucho más que un maestro. Era un padre espiritual, un guía que había moldeado su vida y su fe. Al llegar a la celda, encontró a Pablo sentado sobre un montón de paja sucia, con las muñecas heridas por las cadenas. Pero a pesar de la miseria que lo rodeaba, había algo en él que permanecía inquebrantable, una serenidad que desafiaba a la propia muerte. Pablo levantó la mirada y sonrió débilmente. Sabía que vendrías. Timoteo se arrodilló a su lado, tragando la emoción que subía por su garganta. Intenté evitar esto, pero no me escucharon. Nunca lo harán. Pablo respiró hondo. Pero eso no importa. Lo que importa es que la palabra de Dios sigue viva. Y tú, Timoteo, tienes un papel en ello. Timoteo desvió la mirada, sintiendo el peso de todo lo que estaba sucediendo. No sé si estoy listo. Nadie lo está. Pablo puso una mano sobre su hombro. Pero no necesitas estar listo, solo ser fiel. El silencio entre ambos duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. Entonces, Pablo bajó la voz y dijo algo que hizo que el corazón de Timoteo se acelerara. Hay algo que debes descubrir por ti mismo, algo que he ocultado hasta ahora. Timoteo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pablo entrecerró los ojos como si buscara las palabras adecuadas. No todo lo que sabemos ha sido revelado. Debes continuar la búsqueda, ir más allá de lo que te he enseñado.
Hay verdades ocultas y tu camino está entre ellas. Timoteo sintió un escalofrío. Ya estaba lidiando con dudas sobre su pasado, sobre el misterioso pergamino que había encontrado. Y ahora Pablo le decía que aún había más secretos. ¿Dónde debo buscar? Pablo sonrió levemente. Lo sabrás cuando llegue el momento. Antes de que Timoteo pudiera insistir, los pasos de los guardias resonaron por el pasillo. «Es hora». 2 soldados romanos abrieron la celda y arrastraron a Pablo afuera. Él no resistió, solo lanzó una última mirada a Timoteo. «No dejes que el miedo te impida seguir adelante». Y entonces se fue. Timoteo permaneció arrodillado, sintiendo un vacío crecer dentro de él. Las últimas palabras de Pablo resonaban en su mente, cargadas de misterio. Necesitaba conocer la verdad, pero estaría listo para ello. ¿Qué quiso decir Pablo con su enigmático mensaje? ¿Qué verdades seguían ocultas? ¿Descubriría Timoteo la verdad antes de que fuera demasiado tarde? Timoteo sentía el peso abrumador de la incertidumbre en su pecho. Desde que Pablo fue arrestado y los primeros signos de traición surgieron entre los hermanos de fe, una inquietud profunda lo consumía. Algo estaba mal y necesitaba descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Las enigmáticas palabras de Pablo antes de su ejecución resonaban en su mente. La verdad te hará libre, pero primero te destruirá. ¿Qué quiso decir con eso? La noche estaba oscura y silenciosa cuando Timoteo decidió actuar. Había observado atentamente los movimientos del hombre que desde hacía días despertaba sus sospechas. Pequeños deslices, miradas esquivas, susurros, intercambiados en la sombra. Todo indicaba que escondía algo. Ahora, oculto entre los árboles, Timoteo lo vio caminando apresurado hacia una cueva aislada en los alrededores del campamento. Lo siguió, con los pies deslizándose sobre la tierra, húmeda sin hacer ruido. La ansiedad apretaba su pecho, pero necesitaba mantener la calma. Cuando finalmente entró en la cueva, encontró al hombre arrodillado ante una pequeña antorcha, sosteniendo un pergamino con manos temblorosas. «Sabía que vendrías, Timoteo», dijo él. Sin siquiera volverse, un escalofrío recorrió la espalda de Timoteo. «Entonces no finjas sorpresa», respondió dando un paso adelante. «¿Quién eres realmente? ¿Y qué estás ocultando?» El hombre suspiró y, con un movimiento lento y calculado, desenrolló el pergamino. La luz titilante de la antorcha hizo que las palabras escritas cobraran vida. Timoteo sintió que el mundo giraba al reconocer los nombres inscritos en él. Su propio nombre estaba escrito junto a otro que le hizo contener la respiración. «Esto no puede ser verdad», murmuró con la voz quebrada. El hombre alzó la vista y su expresión era una mezcla de compasión y gravedad. «Es verdad, Timoteo. Tu padre no era quien pensabas». El corazón de Timoteo latía con fuerza contra su pecho. Durante toda su vida, había creído que su padre griego solo había sido un hombre distante, ausente, alguien sin importancia en su camino de fe. Pero ahora, las palabras en el pergamino gritaban otra verdad. Su padre había sido un hombre poderoso e influyente, y peor aún, estaba directamente involucrado en la persecución de los cristianos. «Eso es mentira». Timoteo dio un paso atrás, sintiendo el desespero apoderarse de él. «Puedes negarlo cuanto quieras, pero esta es tu herencia», insistió el hombre. Por eso Pablo siempre dudó en decírtelo.
Temía que esto quebrantara tu fe. La mente de Timoteo era un caos. Su mentor lo supo todo este tiempo. Había sido protegido de la verdad o engañado. Sintió sus piernas vacilar, su respiración agitada. ¿Cómo podría continuar su camino ahora? ¿Cómo podría predicar el Evangelio sabiendo que la sangre de un perseguidor corría por sus venas? El hombre dio un paso adelante y puso una mano sobre el hombro de Timoteo. ¿Qué harás ahora, Timoteo? ¿Huirás de esta verdad o la usarás para volverte aún más fuerte? Timoteo cerró los ojos por un instante. Quería responder, quería luchar contra aquella revelación, pero no podía. Todo había cambiado. No sabía si podría seguir adelante, pero antes de que pudiera decidir, un sonido resonó fuera de la cueva. Pasos. Alguien los estaba escuchando. Alguien que no quería que esta verdad saliera a la luz. Timoteo contuvo la respiración. Los pasos fuera de la cueva resonaban en el silencio de la noche, firmes y calculados. Quienquiera que fuera, sabía que había algo allí, algo importante. Miró al hombre frente a él, quien rápidamente apagó la antorcha, sumergiendo el lugar en una oscuridad total. «Quédate quieto», susurró. El corazón de Timoteo latía con fuerza contra su pecho. La verdad recién revelada aún giraba en su mente, pero ahora su prioridad era otra: sobrevivir. Las sombras danzaban en la entrada de la cueva cuando una figura encapuchada apareció. La hoja de un puñal brilló bajo la luz de la luna. «Sé que están aquí», dijo una voz fría y cortante. Timoteo tragó saliva. Sintió el peso del pergamino en su túnica. Aquello era la prueba de la verdad, la revelación que podría cambiarlo y todo. Y aparentemente alguien quería impedir que viviera lo suficiente para comprenderla. El hombre a su lado le agarró el brazo con firmeza. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Timoteo vaciló. Huir significaba perder la oportunidad de descubrir más sobre su linaje, pero quedarse podría costarle la vida. De repente, la figura encapuchada avanzó, y el brillo del puñal cortó el aire. El hombre junto a Timoteo se lanzó contra el atacante, creando una brecha para que él escapara. «¡Corre!», gritó. Timoteo. No quería dejarlo, pero su supervivencia era crucial. Con los ojos ardiendo, corrió fuera de la cueva. El sonido de la lucha detrás de él, mezclándose con el frenético latir de su corazón. Cuando alcanzó el camino, sintió que sus piernas temblaban. Todo se estaba desmoronando. Pablo se había ido. La verdad sobre su origen lo consumía. Y ahora alguien estaba dispuesto a matarlo para evitar que esa verdad saliera a la luz. Se alejó de la cueva tan rápido como pudo, sus pies hundiéndose en la tierra húmeda del sendero oscuro. A lo lejos, veía la pequeña aldea donde los hermanos de fe descansaban, pero al pensar en ellos, otra duda lo golpeó. Debería seguir este camino. Pablo lo había entrenado para ser un líder, para predicar el Evangelio y fortalecer a los hermanos en la fe, pero ahora Timoteo sentía su corazón dividido. ¿Cómo podía enseñar sobre la fe cuando él mismo estaba perdido? ¿Cómo podía hablar de redención cuando las sombras de su linaje lo perseguían? Sus ojos se posaron en el pergamino guardado en su túnica. ¿Y si su camino no era seguir el legado de Pablo? ¿Y si su misión estaba en otro destino? El peso de esa decisión casi lo asfixiaba.
Sabía que cada elección tendría consecuencias devastadoras. El viento frío de la noche azotó su rostro y se dio cuenta de que tenía que decidir. Pero antes de que pudiera siquiera reflexionar, escuchó pasos apresurados detrás de él. Se giró bruscamente. Una antorcha brillaba a lo lejos. Alguien lo estaba siguiendo. Entonces, una voz susurró en la oscuridad, lo suficientemente cerca como para erizarle la piel. No puedes huir de tu destino, Timoteo. Timoteo está rodeado. ¿Quién lo persigue? ¿Logrará escapar o se verá obligado a enfrentar la verdad sobre su origen? La respiración de Timoteo quedó atrapada en su garganta. La antorcha parpadeaba a lo lejos, los pasos se acercaban y aquella voz fría aún resonaba en su mente. No puedes huir de tu destino, Timoteo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién estaba allí? ¿Cómo sabían su nombre? El pergamino en su túnica parecía pesar toneladas. No podía dejar que cayera en las manos equivocadas. Los pasos se volvieron más rápidos. Timoteo apretó los puños, el corazón desbocado. No había elección. Tenía que correr. Se lanzó hacia adelante, el camino irregular castigando sus pies. El sudor corría por su frente mientras intentaba escapar, pero los pasos tras él también se aceleraron. De repente, una mano agarró su túnica. Timoteo giró el cuerpo y vio a un hombre encapuchado, sus ojos ardiendo como brasas bajo la tenue luz de la antorcha. «Entrega el pergamino. Ahora». Sintió la desesperación envolviéndolo. Ese pergamino guardaba secretos que podían cambiar el curso de la fe. Entregarlo significaba traicionar todo lo que Pablo le había enseñado. Pero resistirse podía significar su muerte. «No lo entiendes», jadeó Timoteo. «Esto no puede caer en las manos equivocadas». El hombre le apretó la muñeca con fuerza. «¿Y quién dijo que estamos equivocados?» Timoteo sintió su sangre helarse. Podrían tener razón. ¿Estaba él siguiendo una mentira? La duda lo hirió más que cualquier cuchilla. Durante toda su vida había seguido a Pablo, creyó en el llamado que recibió. Pero, ¿y si había sido manipulado? El hombre sacó la daga de su cinturón. «Última oportunidad, Timoteo. Elige». Timoteo cerró los ojos por un breve segundo. Entonces, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Rasgó el pergamino en pedazos y los lanzó al viento. El encapuchado rugió de rabia y avanzó. Timoteo intentó esquivar, pero sintió la hoja fría perforar su carne. Un dolor abrasador lo atravesó y cayó de rodillas. El mundo a su alrededor comenzó a girar. Había sacrificado todo. ¿Pero habría sido en vano? Antes de que la oscuridad lo envolviera, escuchó un último susurro en su oído. «Elegiste mal. Timoteo está herido. ¿Será este el final de su viaje o aún le espera la redención?» El dolor era insoportable. La sangre caliente corría de su herida, tiñendo la tierra seca mientras Timoteo luchaba por mantener los ojos abiertos. El hombre encapuchado había desaparecido en la oscuridad, dejando solo el peso de sus palabras. «Elegiste mal. ¿Cómo podría haber sido un error destruir el pergamino? Protegía secretos peligrosos. Pero entonces, ¿por qué sentía que algo aún estaba inconcluso? Con dificultad intentó levantarse. Su cuerpo temblaba. La muerte parecía cercana, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Pablo no habría renunciado. Cerró los ojos y murmuró una oración. Fue entonces cuando escuchó pasos. Alguien se acercaba. Su corazón se aceleró. ¿Sería el encapuchado regresando para terminar el trabajo? ¿O un aliado?
La visión borrosa le dificultaba distinguir la figura frente a él. Pero cuando la persona se arrodilló y tocó su rostro, con manos gentiles, un escalofrío recorrió su piel. Timoteo, no tengas miedo, aún no has cumplido tu misión. La voz era familiar, suave pero cargada de autoridad. La conocía, pero ¿de dónde? Con esfuerzo, forzó sus ojos a enfocar, y entonces todo cambió. Frente a él, envuelto en una luz tenue, estaba Pablo. «Esto no es posible», susurró Timoteo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Pablo sonrió, pero su expresión era grave. «Nunca me fui realmente, solo que no estabas listo para ver». El impacto recorrió el cuerpo de Timoteo como un rayo. ¿Qué significaba eso? ¿Pablo estaba vivo? ¿O aquello era algo más allá de la comprensión humana? Intentó hablar, pero su voz falló. «Escucha, hijo mío, lo que estaba escrito en ese pergamino no era solo un secreto, era una advertencia, algo que el mundo aún no está listo para entender». La mente de Timoteo dio vueltas. Había destruido. ¿Una advertencia? ¿Se había condenado a sí mismo y a todos los demás? Pablo colocó una mano sobre su pecho herido. «Pagarás un precio por tu elección, Timoteo, pero a través del dolor encontrarás la verdad suprema». La luz a su alrededor brilló intensamente y de repente Pablo desapareció. Timoteo jadeó. El dolor seguía ahí, pero algo dentro de él había cambiado. El precio que pagaría sería alto, pero ahora sabía. Su misión apenas comenzaba. Timoteo perdió un secreto, pero encontró otro aún mayor. ¿Cuál será el verdadero precio de su elección? El tiempo pasó, y Timoteo se convirtió en más que un discípulo. Se convirtió en un líder, una guía para aquellos que buscaban la verdad. Las pruebas que enfrentó no lo destruyeron, sino que lo moldearon. Cada dolor, cada duda y cada sacrificio fueron necesarios para que comprendiera su verdadero propósito. Entendió que la fe no trata de respuestas fáciles, sino del valor de seguir adelante incluso cuando no se ve el camino. Que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre será la clave para la liberación. Timoteo aprendió que no todas las batallas se ganan con fuerza, sino con perseverancia, sabiduría y humildad. Y esa es una lección que aún resuena en nuestras vidas hoy. ¿Qué nos enseña esta historia? El viaje de Timoteo refleja desafíos que todos enfrentamos, el miedo a lo desconocido. Al igual que él, muchas veces dudamos ante lo nuevo, tememos equivocarnos y no sabemos si estamos listos. Pero la fe exige movimiento, incluso sin garantías. Las decisiones difíciles. Tuvo que elegir entre lo correcto y lo fácil, entre guardar la verdad para sí mismo o compartirla con el mundo. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a estas mismas decisiones en nuestra vida? El precio de la verdad. Timoteo aprendió que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre vale la pena. Hoy también somos desafiados a ser auténticos, incluso cuando eso nos cuesta algo. El propósito mayor. Al final, se dio cuenta de que su misión era más grande que él mismo. Y esa es una gran lección. No vivimos solo para nosotros, sino para dejar un impacto positivo en el mundo. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Cuando enfrentamos dificultades, podemos recordar que cada desafío moldea nuestra fortaleza. Cuando dudamos de nosotros mismos,
podemos recordar que incluso los más grandes líderes enfrentaron incertidumbres antes de encontrar su camino. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, podemos preguntarnos qué es lo correcto, no solo lo más fácil. Y sobre todo, podemos tener la certeza de que cada lucha tiene un propósito y la verdadera victoria llega para aquellos que persisten. Timoteo aprendió esto a través del dolor, pero su historia nos permite aprender a través de la reflexión. Y ahora la pregunta es, ¿qué verdad estás dispuesto a llevar contigo? Si te gustó esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos de historias bíblicas similares. Haz clic para verlos y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que Dios esté contigo.